Por favor, ayúdame. Están golpeando a mi mamá. No dejarán de golpearla. Por favor, ayúdame. Están golpeando a mi mamá. No pararán de golpear. Su vestido rosa de encaje estaba temblando mientras ella agarraba el pesado brazo tatuado del extraño. Las coloridas cuentas en sus trenzas chocaban mientras ella miraba hacia arriba, su voz quebrándose con puro terror. La música en el salón VIP cortó instantáneamente. Caras copas de vino se congelaron en el aire. Cada criminal endurecido en la habitación contuvo la respiración. Pero el hombre al que ella había elegido interrumpir no era solo un hombre de negocios. Él era Lee Tin, el emperador del sindicato coreano, y un hombre que no había mostrado misericordia o una sonrisa en 5 años. Y lo que el emperador hizo a continuación no solo rompió las reglas del inframundo, dejó a todos los que lo presenciaron absolutamente sin palabras. Necesitas quedarte hasta el final, porque la transformación de este monstruo de corazón frío te impactará hasta lo más profundo. Antes de sumergirnos, no olvides darle me gusta a este video. Presiona el botón de suscribirse para suscribirte a este canal y comenta abajo desde dónde estás viendo para que pueda enviarte un saludo especial. Ahora, adentrémonos en el corazón de la historia. El bajo de la música de abajo era solo un distante temblor en las tablas del suelo, un rítmico recordatorio del caos que Lee Timan controlaba, pero nunca participaba. Aquí arriba, en el santuario con paredes de cristal del salón VIP del Sapphire Club, el silencio era el lujo supremo. Era un silencio frío y caro que costaba más que las botellas de Bordeaux Vintage que descansaban sobre las mesas de mármol negro. En el centro de la habitación se sentaba Tin, el hombre del que las calles susurraban como el emperador. No parecía un hombre que se preocupara por redadas policiales o territorios rivales. Parecía una estatua tallada en hielo y arrepentimiento. Su camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, revelando las intrincadas escamas de un tatuaje de dragón negro que se enroscaba por su pecho y desaparecía a lo largo de su cuello, una marca permanente del sindicato que gobernaba con mano de hierro. Anillos de oro brillaban bajo la tenue iluminación empotrada mientras él agitaba su vino, sus ojos oscuros fijos en nada en particular, pero sin perderse absolutamente nada. Para los hombres y mujeres en elegantes trajes de negocios sentados a su alrededor, Timin era una fuerza de la naturaleza a temer. Él era el arquitecto del inframundo de la ciudad, un hombre que había consolidado el poder a través de una crueldad calculada. Conocían las historias, sabían que hace 5 años, Ti-Min había sido diferente. Un hombre que reía, que tenía una familia, pero ese hombre murió el mismo día que su hija. El Lee Timin que quedó era un fantasma en un traje Gucci, un hombre que se había extirpado quirúrgicamente su propio corazón para asegurarse de que nunca más pudiera ser roto. Esta noche era un día de trabajo normal, la reunión semanal. Sus lugartenientes hablaban en tonos bajos y reverentes, describiendo profetas y territorios. Tim Min escuchaba sin expresión, su rostro una máscara perfecta de indiferencia. No necesitaba gritar para imponer atención. Su silencio era lo suficientemente pesado como para aplastar la confianza de un hombre. En esta sala no hablabas a menos que te hablaran, y ciertamente no mencionabas el pasado. El sentimentalismo en el mundo de Timin era una responsabilidad. Era la grieta en la armadura donde el cuchillo siempre encontraba su camino. El aire en el salón estaba denso con humo de cigarrillo y tensión. Cada persona en la mesa andaba con pies de plomo, aterrorizada de activar al dragón. Creían entender las reglas de este mundo, poder, miedo y control absoluto.
Creían que esta noche terminaría como cualquier otra noche de martes, con tratos cerrados y enemigos silenciados. Pero el universo tiene una forma de reírse de los planes de los hombres poderosos. Y la fortaleza que Timan había construido para mantener al mundo fuera estaba a punto de ser violada por lo único de lo que no podía defenderse. Las puertas dobles a la entrada del salón no solo se abrieron, se lanzaron hacia atrás contra los topes con una violencia que hizo que 3 lugartenientes instintivamente buscaran las pistolas enfundadas dentro de sus chaquetas a medida. La seguridad en el Sapphire Club se suponía que era impenetrable, una fortaleza de músculo y detectores de metales diseñada para mantener las amenazas fuera. Pero la intrusa que tropezó en la habitación no era un escuadrón de asesinos rival o una redada policial. Era un borrón de rosa brillante y frenético. Una niña pequeña, no mayor de 7 años, se deslizó por el pulido suelo de mármol. Su pecho se agitaba, sus pequeños zapatos negros de charol resbalando ligeramente mientras buscaba apoyo. Parecía haber caído de otro planeta, uno de parques infantiles y sol, directamente a este oscuro purgatorio lleno de humo. Su vestido rosa de encaje estaba rasgado en el dobladillo, y sus trenzas con cuentas se balanceaban salvajemente alrededor de una cara resbaladiza de sudor y lágrimas. ¡Oye, alto!, gritó un guardaespaldas, su enorme complexión lanzándose para interceptarla. Pero el miedo es un combustible poderoso. Ella se agachó bajo su mano que intentaba agarrarla con una agilidad desesperada. Sus movimientos erráticos y alimentados por puro pánico. No buscaba una salida. Estaba escaneando la habitación, sus ojos grandes y aterrorizados buscando un salvador entre los lobos. Los clientes se quedaron congelados, sus conversaciones cortadas a mitad de frase, mirando con asombro e incredulidad cómo esta niña pasaba por el laberinto de mesas. La mayoría de los niños habrían retrocedido al ver a Lee Timan, la tinta oscura en espiral por su cuello, la fría indiferencia en sus ojos y la pura y aterradora quietud de él solía hacer que los hombres adultos apartaran la mirada. Pero esta niña no se inmutó. Quizás el instinto le dijo que el hombre en el centro de la tormenta era el único con el poder de detener la lluvia. Ella no corrió de él, corrió directamente hacia él. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El zumbido ambiental del aire acondicionado de repente pareció ensordecedor. La niña chocó contra el costado de la silla de TNM. Su impulso casi la dejó sin aliento. Sus manos, diminutas y temblorosas, se aferraron al antebrazo de Teman. Sus dedos se clavaron en la tinta del dragón en su piel, agarrando su carne como si fuera lo único sólido que quedaba en su mundo. Jadeó en busca de aire, un sollozo desgarrándole la garganta que sonaba demasiado pesado para su pequeño cuerpo. «Por favor», gritó, su voz quebrándose y resonando en las paredes de cristal. «Tienes que ayudar. Están golpeando a mi mamá. No pararán». El silencio en la habitación fue roto por el pesado paso del jefe de seguridad, un bruto llamado Marcus, quien se apresuró con un ceño fruncido grabado en su rostro. En el mundo de Timin, el contacto no autorizado era una sentencia de muerte, y un extraño tocando al emperador era un fracaso del más alto nivel. Marcus extendió la mano, su enorme mano cerrándose alrededor del hombro de la niña para jalarla. «Quítate de encima». Marcus gruñó, su voz baja y peligrosa, pero Timan no se sacudió a la niña. Ni siquiera parpadeó. Estaba congelado, su mirada fija en la pequeña y temblorosa niña que se aferraba a su brazo. El calor de su mano ardía contra su piel, un contraste impactante con el frío vacío en el que había vivido durante 5 años. La miró, realmente la miró, y por un segundo aterrador, el salón VIP se disolvió. No vio a una extraña,
Vio un fantasma. El encaje rosa de su vestido se desdibujó en el recuerdo de un vestido similar, uno que él había comprado para una fiesta de cumpleaños que nunca sucedió. El terror en los grandes ojos oscuros de Yada reflejaba la pesadilla que se repetía detrás de sus párpados cada vez que intentaba dormir. Era la misma mirada de absoluta impotencia, la misma súplica de seguridad de un mundo demasiado cruel para algo tan pequeño. Su hija, Minji, tendría esta edad ahora. Habría tenido trenzas como estas. Lo habría mirado con esta misma confianza desesperada. El hielo que cubría el corazón de Lee Timan no se derritió. Se agrietó con la fuerza de un disparo. «Jefe, yo me encargo de esto», dijo Marcus, apretando su agarre en el hombro de Yada. La niña lanzó un agudo grito de dolor, encogiéndose lejos del guardia. Ese sonido fue el catalizador. La mano de Timan se disparó, agarrando la muñeca de Marcus con una velocidad y fuerza que hizo que el hombre grande jadeara. El agarre era de hierro, castigador y absoluto. «Suéltala», dijo Tiemen. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba una violencia que hizo que la temperatura del aire en la habitación bajara 10 degrees. Marcus la soltó al instante, retrocediendo con los ojos muy abiertos. «Jefe», Timin lo ignoró. Volvió su atención a Yara. Lentamente se bajó de su silla, agachándose hasta quedar a su altura. El movimiento fue fluido, pero pesado de propósito. El aterrador emperador del inframundo estaba arrodillado en el suelo de un club nocturno, ajeno a las miradas de asombro de sus lugartenientes. Extendió la mano. Sus dedos tatuados dudaron una fracción de segundo antes de cepillar suavemente una lágrima de su mejilla. «Dijiste que están lastimando a tu madre», afirmó, su voz desprovista de su habitual frialdad. «¿Dónde?» Jada sorbió por la nariz, señalando con un dedo tembloroso hacia la salida, hacia la dura realidad de las calles de afuera. «La tienda. Los hombres malos con los pañuelos rojos, por favor». Tmn se puso de pie. La decisión se había tomado en un instante. Se abrochó la chaqueta del traje, su rostro endureciéndose en una máscara de deadly determinación. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un objetivo. «Traigan los coches», ordenó, caminando hacia la puerta sin mirar atrás, «y traigan al doctor». Las calles de la ciudad se convirtieron en un borrón de luces de neón y asfalto mojado por la lluvia mientras el convoy atravesaba el distrito. 3 sedanes blindados negros se movían en una formación apretada y agresiva, abriendo el tráfico nocturno como la proa de un rompehielos. Ignoraron los semáforos en rojo y los límites de velocidad. Las leyes de la carretera disolviéndose ante la urgencia del emperador. Dentro del vehículo principal, la atmósfera era sofocantemente tensa. Yada estaba sentada al borde del asiento de cuero cosido a mano. Sus pies apenas tocaban las alfombrillas de felpa. Se veía increíblemente pequeña contra el vasto interior oscuro del coche de lujo, su vestido rosa, una cruda anomalía en un mundo de trajes color carbón y metal de cañón. Temblaba, sus manos agarrando la correa del cinturón de seguridad sobre su pecho mientras el coche tomaba una curva cerrada. Los neumáticos gemían contra el pavimento. A su lado, Lee Taman era una estatua de violencia controlada. No había hablado desde que salieron del club, pero el aire a su alrededor crepitaba con una energía aterradora. Estaba mirando fijamente por la ventana tintada, su mandíbula tan apretada que un músculo temblaba cerca de su oído. No estaba mirando los edificios que pasaban. Estaba haciendo cálculos, visualizando el trazado de las calles y preparándose para la violencia que se le requería. El cuello desabotonado de su camisa revelaba el dragón en su pecho.
que parecía subir y bajar con sus respiraciones lentas y profundas. Yada le echó un vistazo, sus ojos abiertos y húmedos. Para el resto del mundo, él era un monstruo, un hombre que infundía miedo con un simple alzamiento de cejas. Pero para ella, en el suave zumbido del coche a toda velocidad, él era lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Sorbió por la nariz, el sonido pequeño y patético en el pesado silencio. La mirada de Timan cambió. No giró la cabeza por completo, pero sus ojos se deslizaron hacia ella. Vio cómo sus trenzas con cuentas temblaban con cada vibración del motor. Vio el moretón que se formaba en su pequeña muñeca, donde probablemente la habían agarrado. La vista de eso le heló la sangre, más de lo que lo había estado en años. No era la frialdad distante de los negocios, era el enfoque helado y afilado de un depredador que protegía a los suyos. «Estamos cerca», dijo Timnin, su voz baja y ronca. No fue un consuelo exactamente, sino una declaración de hechos, una promesa. Metió la mano en el bolsillo de la puerta y sacó un pañuelo blanco limpio. Sin mirarla, se lo ofreció. Yada dudó un segundo, luego lo tomó con dedos temblorosos, limpiándose la nariz. «¡Conductor!», mandó TM. Su tono no dejaba lugar a fallas. «¡Más rápido!», rugió el motor en respuesta. La fuerza G los empujó hacia atrás en sus asientos mientras el convoy aceleraba hacia el caos que los esperaba. El dragón estaba despierto y traía una tormenta consigo. El convoy no se estacionó. Ocupó la calle. Los 3 sedanes negros chirriaron hasta detenerse frente a la peluquería y boutique de Case, bloqueando efectivamente la estrecha carretera y proyectando largas y amenazantes sombras sobre la acera agrietada. El vecindario estaba en silencio, el tipo de silencio que proviene de la gente que sabe que es mejor no mirar por sus ventanas cuando llega el problema. Pero el salón mismo era una cacofonía de destrucción. A través del gran ventanal delantero, que ya estaba telarañado de grietas, la violencia se desarrollaba en alta definición. Adentro, el aire estaba denso con el olor químico de productos para el cabello derramados y el agudo olor a miedo. Las sillas estaban volcadas, los espejos estaban hechos añicos, los cristales brillaban en el linóleo como diamantes en el polvo. Yada se lanzó hacia la manija de la puerta. Un grito desesperado se le atascó en la garganta, pero la mano de Timin se disparó, agarrándole el hombro. No fue brusco, pero fue inamovible. «Quédate», ordenó. Su voz era baja, vibrando con un comando que pasaba por alto el cerebro y fue directo al instinto. «No te muevas hasta que yo diga». Yada se congeló. Las lágrimas corrían por su rostro mientras presionaba sus pequeñas manos contra el cristal tintado. Adentro, su madre, Kesisha, estaba de rodillas en medio de los escombros. Era una mujer hermosa, su rostro fuerte, pero actualmente contorsionado por el terror. Sobre ella estaba un hombre con un chaleco de mezclilla raído, Snake. Sostenía un bate de béisbol de metal suelto en una mano, golpeándolo rítmicamente contra su muslo. Gritaba, su saliva volaba mientras señalaba la caja registradora vacía. Timin observó la escena con una claridad aterradora. Vio a Snake agarrar un puñado del cabello de Quesa, tirando de su cabeza hacia atrás para obligarla a mirarlo. Vio la forma en que Kesha se encogió, no por ella misma, sino mirando hacia la habitación trasera donde había escondido a su hija, sin saber que Jada ya había escapado. Esa mirada, ese instinto maternal desesperado y sacrificial, golpeó al equipo como un golpe físico. Fue la misma mirada que su esposa le había dado momentos antes del final. El recuerdo no trajo tristeza esta vez, trajo fuego. Un cambio ocurrió en el asiento trasero del sedán de lujo. La presión del aire pareció bajar.
El emperador calculador y de negocios, que se preocupaba por los márgenes de ganancia y los tratados policiales, desapareció. En su lugar, algo antiguo y violento comenzó a desenrollarse. El dragón en su pecho parecía arder contra su piel. Tash se desabrochó el cinturón de seguridad. El sonido fue un chasquido agudo que resonó como un disparo en el coche silencioso. No comprobó su arma. No la necesitaba. Se alisó la parte delantera de su camisa blanca desabotonada. Sus ojos nunca se apartaron del hombre con el bate. «Mira», le susurró a Jaira, su voz desprovista de cualquier calidez humana. Abrió la puerta del coche y salió a la noche. El dragón dormido había despertado y tenía hambre. El timbre sobre la puerta sonó, un sonido alegre y acogedor que parecía grotescamente fuera de lugar. Cuando Lee Tirashmin entró en el salón, el sonido cortó los gritos como una cuchilla de afeitar, haciendo que los 5 miembros de la pandilla se congelaran. Snake, el líder, se giró lentamente, el bate de béisbol de metal descansando perezosamente sobre su hombro. Miró a Tirashmin de arriba abajo, observando la costosa camisa blanca y el reloj de oro, y se burló. «Chico rico perdido». Snake se burló, escupiendo en el suelo cerca de Quisher, justo al lado de las temblorosas piernas. Solo con cita previa, T-Min no habló, ni siquiera parpadeó. Simplemente se acercó a la parte trasera y giró el cerrojo de la puerta de cristal. El fuerte clic resonó en la pequeña habitación, definitivo y absoluto. No era para mantenerlos fuera, era para encerrarlos. Afuera, el enorme guardaespaldas que había conducido el coche principal se colocó directamente frente a la ventana de Jerrydite, quote. Jada intentó asomarse por detrás de él, sus pequeñas manos presionando contra el cristal, pero la ancha chaqueta del traje del hombre se convirtió en un muro de lana negra. «Mírame, pequeña», dijo a través del cristal, su voz amortiguada pero firme. «Esta parte no es para ti». Adentro, la violencia explotó con aterradora velocidad. Uno de los secuaces de Snake se lanzó primero, sacando una navaja. T-Dash no retrocedió. Dio un paso hacia el espacio, su movimiento un borrón de energía cinética. Agarró la muñeca del hombre, torciéndola con un crujido nauseabundo que hizo que el atacante cayera de rodillas antes de propinarle una patada precisa y devastadora en el pecho que lo envió volando contra una silla de peluquería. La habitación estalló. Snake balanceó el bate apuntando a la cabeza de T-Mink. T-Dashman se agachó bajo el arco del arma con la gracia de un bailarín. El viento del golpe le alborotó el pelo. Se levantó y le clavó el codo en las costillas a Snake. El impacto sonó como un disparo. Snake jadeó, soltando el bate mientras el aire salía de sus pulmones. Pero T-Min no había terminado. Esto ya no era un negocio. Esto era personal. Se movió entre los hombres restantes como el agua, fluido e imparable. Estampó a uno de cara contra un espejo. El cristal se hizo añicos en 1000 diamantes a su alrededor. Otro intentó correr, pero Tashman lo agarró por el cuello, lanzándolo sin esfuerzo por encima de la estación de champú. Era furia desabotonada, cruda, visceral y eficiente. No hubo movimientos desperdiciados, solo el desmantelamiento brutal de matones que habían olvidado su lugar en la cadena alimenticia. En 30 segundos, el salón volvió a estar en silencio, salvo por los gemidos de hombres rotos retorciéndose en el suelo. Snake yacía jadeando a los pies derechos de T-Min, la sangre burbujeando de su nariz. T-Min se paró sobre él, su pecho agitándose ligeramente. El tatuaje del dragón en su pecho ahora resbaladizo de sudor. Se ajustó los puños, su expresión volviendo a esa máscara de fría indiferencia, aunque sus ojos ardían con un fuego persistente.
Miró a Kesa, quien lo miraba fijamente en estado de shock. Al darse cuenta de que el monstruo que temía acababa de comerse a los lobos, el silencio que siguió a la violencia fue más pesado que el ruido. Los únicos sonidos en el salón destrozado eran las respiraciones entrecortadas de los hombres inconscientes en el suelo y el suave y aterrorizado llanto de Kesa. Lee Dash no miró los cuerpos que había desmantelado. Para él ya no eran amenazas. Eran obstáculos de desecho que habían sido eliminados con el prejuicio necesario. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Sus nudillos ligeramente magullados, pero su mano firme. No marcó el 911. La policía hacía preguntas. T. Dimin se ocupaba de las soluciones. Presionó un único número de marcación rápida. Dr. Choi, dijo Timin, su voz plana y desprovista de adrenalina. Tengo un código blanco en la esquina de la Cuarta y la Main. Kit de trauma en 2 minutos. Colgó antes de que pudiera darse una respuesta. Kesa se estaba presionando una toalla contra un corte en la frente, mirándolo con ojos grandes y temblorosos. Miró desde el dragón tatuado en su pecho hasta el montón de pandilleros que gemían. ¿Quién? ¿Quién eres? Balbuceó, encogiéndose mientras él se acercaba a ella. T. Dashmin se detuvo, dándole espacio. Se abotonó los puños, ocultando la tinta, efectivamente volviendo a meter al monstruo en su jaula. Soy el hombre que encontró tu hija, dijo simplemente. Antes de que Kesa pudiera procesar esto, la puerta principal vibró. El enorme guardaespaldas de afuera la desbloqueó y un borrón rosa entró corriendo. «Mamá». Yada golpeó el pecho de su madre como una colisión, hundiendo su rostro en el cuello de Quasar. La mujer se derrumbó, envolviendo sus brazos alrededor de su hija, meciéndose de un lado a otro en el vidrio roto. Dashman las observó, su expresión ilegible, aunque un dolor fantasma latía en su pecho. Era una escena que había vivido en sus sueños 1000 veces, un reencuentro que nunca tuvo. Menos de 90 segundos después, la calle exterior estaba bañada por el resplandor blanco de los faros. Una camioneta negra mate, sin marcar y elegante, chirrió hasta detenerse detrás de Timin. Las puertas laterales se deslizaron y 4 hombres con uniformes tácticos oscuros salieron. No parecían paramédicos. Parecían un equipo de operaciones especiales armado con estetoscopios. Entraron al salón con una eficiencia practicada. Sin sirenas, sin charla por radio. 2 de ellos movieron a los pandilleros inconscientes a un montón en la esquina para despejar el suelo, mientras el doctor Choi, un hombre de ojos agudos con sienes canosas, se arrodillaba junto a Kesa. «Señor Lee», el doctor asintió una vez a su jefe antes de volcar su atención a la mujer. Abrió un maletín metálico que parecía más militar que médico. «Señora, necesito que mire esta luz. Vamos a ocuparnos de ese corte. Está en las mejores manos de la ciudad». Kesa miró a su alrededor desconcertada. Vio el equipo caro, la eficiencia respetuosa del equipo y la forma en que todos deferían al hombre silencioso de camisa blanca que estaba junto a la ventana. Esto no era atención de emergencia. Este era el tipo de servicio reservado para presidentes y reyes. T.E.H. le dio la espalda a la habitación, mirando la calle oscura. Había traído violencia para salvarlos, pero eran sus recursos, el imperio que había construido con sangre lo que los curaría. Por primera vez en 5 años, el poder que ejercía se sentía como algo más que una carga. El garaje de medianoche era menos un taller mecánico y más un cementerio de piezas robadas, una caja de hormigón en el límite del distrito, donde la pandilla callejera contaba sus billetes arrugados. Era un lugar que olía a aceite y arrogancia, un santuario para hombres que pensaban que eran dueños de la noche.
Esa ilusión se hizo añicos en el momento en que la puerta de acero gimió hacia arriba, revelando a Lee Timan de pie bajo la luz del proyector como un juicio desde arriba. No trajo un ejército esta vez, solo trajo a 2 hombres y una calma distintiva y aterradora. Dentro de la gerencia superior de la pandilla, un hombre llamado Kingston y 3 de sus lugartenientes se apresuraron a levantarse de su mesa de póker, sus manos buscando sus cinturas, pero se detuvieron cuando vieron a Snake, su mejor ejecutor, arrojado sin ceremonias al suelo de hormigón a sus pies, maltratado y apenas consciente. «Podemos manejar esto como hombres de negocios», balbuceó Kingston, su anterior bravuconería evaporándose bajo la mirada muerta de Timan. «Lo que sea que la mamá de esa chica te deba, podemos duplicarlo, en efectivo». Timan lo ignoró. Caminó hacia el banco de trabajo grasiento, despejó un espacio entre las bujías y colocó un impecable cuaderno encuadernado en cuero sobre la superficie. Hizo clic con un bolígrafo de oro. El sonido resonó en el garaje silencioso. «Facturas médicas por trauma y laceraciones, 15,000», dijo Timan, su voz suave, casi aburrida. Escribió la cifra con una elegante caligrafía. «Daños estructurales a propiedad comercial, 8,000. Pérdida de ingresos comerciales, 5,000». Levantó la vista, sus ojos se fijaron en Kingston. Angustia emocional aún menor, incalculable, pero llamémoslo 50,000 por las molestias. Kingston parpadeó, sudando. «Así que 78,000. No tengo esa cantidad de efectivo a mano, hombre, pero dame un fin de semana». «No quiero tu dinero», interrumpió Timan, cerrando el cuaderno con un chasquido. «El dinero es fácil. El dinero se puede robar. Quiero algo más valioso. Quiero tu tiempo». T.M. se acercó. El tatuaje del dragón asomándose por su cuello parecía respirar con él. «A partir de mañana al amanecer, tus hombres volverán al salón. Barrerán el cristal, pintarán las paredes, instalarán nuevas luminarias, y lo harán vistiendo uniformes que yo les proporciono bajo la supervisión de mis guardias». Kingston rió nerviosamente, pensando que era una broma. «¿Quieres que hagamos de conserjes? Nosotros mandamos en estas calles». «Ustedes mandaban en estas calles», corrigió Timan, su voz bajando a un susurro que llevaba más peso que un grito. Extendió la mano y ajustó el cuello de Kingston, un gesto íntimo y aterrador. «Ahora trabajan para el barrio que intentaron destrozar. Si una sola brocha está fuera de lugar, o si escucho que uno de sus hombres siquiera miró mal a esa niña, la deuda se pagará con sangre en lugar de trabajo». Se dio la vuelta y se marchó, dejando el cuaderno en el banco. No era una negociación, era una sentencia. El emperador había hablado, y los lobos eran ahora sus caballos de batalla. 3 meses después, la campana sobre la puerta de Crown and Glory de Quish sonó. Pero esta vez, el sonido no fue una advertencia. Fue una melodía en una sinfonía de risas, secadores de pelo y chismorreos. La cicatriz irregular de la ventana rota había sido reemplazada por un cristal impecable y reforzado que brillaba bajo el sol de la tarde. El olor a miedo y productos químicos derramados había desaparecido, reemplazado por los cálidos y dulces aromas de la manteca, de karité y la vainilla. El salón estaba lleno. Las mujeres ocupaban cada silla, sus conversaciones creando un vibrante zumbido de vida que se desbordaba hacia la acera. Pero en el momento en que el hombre alto y de hombros anchos con el traje de carbón entró por la puerta, un silencio se apoderó de la habitación. Sin embargo, no fue el silencio aterrorizado del pasado. Fue una pausa respetuosa. El vecindario sabía quién pagaba las renovaciones. Sabían cuya sombra mantenía la calle segura por la noche. Leiteman se quitó las gafas de sol.
Sus ojos barrieron la habitación no en busca de amenazas, sino de caras conocidas. Todavía se movía con la gracia peligrosa de un felino de la jungla. El tatuaje del dragón escondido bajo una impecable camisa Oxford, pero la tensión en su mandíbula se había relajado. «Llegas tarde, señor Lee». Una pequeña voz canturreó desde la parte de atrás. Jaira estaba junto a la estación de secado, con las manos en las caderas, pareciendo en todo momento la gerente que pretendía ser. Llevaba un vestido nuevo, amarillo brillante como un narciso, y sus trenzas estaban frescas e intrincadas. Kesa levantó la vista de una clienta, sonriendo, una sonrisa genuina y radiante que le llegaba a los ojos. «No le hagas caso», rió. «Ha estado mirando el reloj desde el mediodía». TM no sonrió, pero la comisura de su boca se movió, una grieta microscópica en la fachada de mármol. Caminó hacia la silla de estilista vacía que Yara palmeaba enfáticamente. Para el asombro de los nuevos clientes, el aterrador emperador del inframundo se sentó obedientemente. Su enorme figura parecía casi cómica en la silla del salón. «Mi pelo está bien», afirmó Timon, su voz un murmullo grave. «Es aburrido», corrigió Hada, subiéndose al taburete detrás de él. «Necesita sabor». Durante los siguientes 10 minutos, el hombre más peligroso de la ciudad se sentó perfectamente quieto mientras una niña de 7 años le peinaba el pelo engominado hacia atrás. Sus guardaespaldas, de pie afuera junto al sedán negro, observaban por la ventana con expresiones de asombro, pero sabían que era mejor no intervenir. «Listo», anunció Yada triunfante. Temin se inclinó para mirarse en el espejo. Le devolvía la mirada a la misma cara dura que había ordenado golpes y desmantelado pandillas. Pero allí, justo encima de su oreja derecha, firmemente sujeta a su cabello oscuro, había una brillante horquilla de mariposa rosa neón. Era ridículo, era indigno, era completamente contrario a todo lo que el emperador representaba. Tiemen miró el reflejo de la niña que sonreía detrás de él. Tocó suavemente la mariposa de plástico como si fuera de cristal. Por primera vez en 5 años, el fantasma en sus ojos se desvaneció, reemplazado por algo cálido y vivo. «Es aceptable», dijo. Sombría mientras Yada reía y lo abrazaba por el cuello. Lee Timon se dio cuenta de que no solo había salvado un salón. En el proceso de arreglar su mundo roto, ellos también habían logrado arreglarlo a él. El fin. Si te encantó esta historia, por favor suscríbete a este canal y déjanos un me gusta.